Buenas noches, mi nombre es Karen Vilcacundo. Hoy vamos a continuar viendo lo que hemos tratado en la clase de Administración Financiera con el ingeniero John Rosado en la Universidad Internacional del Ecuador. Primero, ¿qué son los análisis de los costos de la estructura financiera? Las principales decisiones financieras de una organización empresarial comprenden la determinación de la mejor alternativa de inversión, selección del esquema del financiamiento adecuado y definición de una apropiada política de dividendos, siendo el objetivo final maximizar el valor de las acciones de la empresa. Siguiente, el costo de la estructura del capital. Es la mínima tasa de rentabilidad a la que deberá remunerar a las diversas fuentes financieras que componen su pasivo. Los recursos financieros pueden ser estos internos o externos. Los internos pueden ser de autofinanciación de mantenimiento, autofinanciación de enriquecimiento, y las externas pueden ser propias o ajenas. Las ajenas pueden ser a largo o a corto plazo, con objetivo de mantener a sus inversores satisfechos y evitando al mismo tiempo que descienda el valor del mercado de las acciones, como lo podemos ver. La importancia del coste de capital. Aquí tenemos tres puntos principales. La primera es la maximización del valor de la empresa, minimizando el coste de los actores, incluido el coste del capital financiero. Para este es necesario saber cómo estimarlo. Segundo, el análisis de proyectos de inversión requieren conocer cuál es el coste de capital de la empresa con el objetivo de acometer las inversiones adecuadas. Y por último, es útil para cualquier tipo de decisiones, incluidas las relacionadas con el leasing, la refinanciación de la deuda y la gestión de fondo de rotación de la empresa. La estructura financiera. Las decisiones financieras de la empresa se reflejan en sus estados financieros, como lo podemos ver aquí. Llámese estado de ganancias o pérdidas, el flujo de caja y el balance general. En este último es en el que se aprecia el esquema de financiamiento utilizado para ejecutar las inversiones, donde la inversión constituye el activo y el financiamiento con deuda forma el pasivo y el aporte de capital propio da lugar al patrimonio neto. El 100% de la inversión activo está financiado en su totalidad, pasivo más patrimonio. Una situación de equilibrio para financiar la inversión podría ser del 50% de deuda y 50% de capital propio, pero dicha relación depende del sector económico, del tipo de negocio, de las características de los inversionistas y acreedores. Por esta razón, la inversión que se lleva a cabo con un financiamiento del 33% de deuda y 67% de capital propio, es decir, con una relación deuda-capital de 1 a 3, no necesariamente indica que los dueños inversionistas confían más en su negocio que los acreedores, sino que simplemente la bondad del negocio en un determinado momento y o la capacidad del negocio de los inversionistas y acreedores hicieron posible dicha inversión. Como lo podemos ver en estas imágenes, esto es el dinero que van a invertir los accionistas, y aquí podemos ver lo que es el pasivo y patrimonio de la empresa. El valor adecuado sería un 50% equilibrado, el 50% de deuda del patrimonio y del pasivo. Se encuentra muy endeudada la empresa cuando el pasivo es mayor que el patrimonio. En cambio, no se está haciendo lo suficiente con la empresa cuando el pasivo es menor que el patrimonio. Métodos de cálculo del coste de los fondos propios. Si seguimos con la línea de valoración de empresas, uno de los elementos que debemos tener muy en cuenta es el coste de capital, para evaluar la rentabilidad de la sociedad y si vale la pena realizar una inversión en ella. El coste de capital o coste de los fondos propios pueden tener varios enfoques. En este caso te voy a hablar desde el enfoque del inversor y del empresario. En el primer caso,
El coste de capital supondrá una tasa mínima que el inversor deberá hacer frente para ver disminuido el valor de sus acciones. En cambio, desde el punto de vista del empresario, sería el coste de los fondos propios que debe soportar la empresa para financiar sus proyectos. Por tanto, será la tasa de rentabilidad que la empresa deberá conseguir con el objetivo de satisfacer a los accionistas y a los acreedores, por el nivel de riesgo que corre. El coste de capital o coste equity, en resumidas cuentas, será la tasa de rendimiento que la empresa ha de soportar para mantener, satisfacer las necesidades de accionistas y acreedores, o bien será el coste que ha de soportar el inversor para seguir manteniendo el mismo valor de sus acciones. Otra manera de definir el coste de capital sería el coste de financiación para producir el capital. Primer método. El método Gordon-Shapiro, también conocido como el modelo de dividendos crecientes a tasas constantes. Es una variación del modelo de análisis de flujo de caja descontado, usado para evaluar acciones o empresas. Este modelo presupone un crecimiento de los dividendos a una tasa constante, siendo por eso el modelo aconsejado para empresas con crecimiento bajo y constante a lo largo del tiempo. El modelo, podemos ver aquí la fórmula, en donde PO es el valor de P a la sub O a la sub 0 es el valor teórico de la acción. D es de dividendos anticipados del primer periodo. K es la tasa de descuento de mercado. G es la tasa de crecimiento de los dividendos. Este método calcula el precio de la acción como el valor actual de una renta perpetua con crecimiento constante. Propiedades del modelo. Cuando la tasa de crecimiento de los dividendos es 0, el modelo queda de la siguiente forma. P a la sub 0 es igual a D a la sub 1 sobre K. Por lo que si despejamos la tasa de descuento de mercado, esta sería igual al dividendo por el precio. La empresa crece a un ritmo G durante infinitos años. La empresa no se endeuda para financiar el crecimiento. La tasa de crecimiento de los dividendos siempre es menor a la tasa de descuento de mercado. Problemas con el modelo. Aquí tenemos 3 problemas. El modelo requiere una tasa de crecimiento de los dividendos y esta tiene que ser menor a la tasa de descuento de mercado y mayor a 0. Si la tasa de crecimiento de los dividendos es muy cercana a la tasa de descuento de mercado, el modelo será muy volátil y el precio será muy alto. Debido a su simplicidad, este modelo no considera variables importantes que afectan el valor a futuro de la corriente de dividendos. El modelo campo. Este modelo es usado para calcular el precio de un activo o una cartera de inversiones. Para activos individuales se hace uso de la recta Security Market Line (SML), la cual simboliza el retorno separado de todos los activos de un mercado, como función del riesgo no diversificable y su relación con el retorno esperado, y el riesgo sistemático. Aquí podemos ver la fórmula, que es paréntesis R a la sub I, que es igual a R sub F más beta a la sub IM, entre paréntesis multiplica a E, entre paréntesis R a la sub M, menos R a la sub F. El precio de un activo. Una vez que el retorno esperado, E a la R sub I, es calculado utilizando CAP, los futuros flujos de cajas que producirá ese activo pueden ser descontados a su valor actual neto utilizando esta tasa, para poder así determinar el precio adecuado del activo o título valor. En teoría, un activo es apreciado correctamente cuando su precio observado es igual al valor calculado utilizando CAP. Si el precio es mayor que la evaluación obtenida, el activo será sobrevaluado y viceversa. Y por último tenemos el costo de capital medio ponderado. Este es una medida financiera la cual tiene el propósito de englobar en una sola cifra expresada en términos porcentuales el costo de las diferentes fuentes de financiamiento que usará una empresa para fondear algún proyecto específico. Para calcular el
CCPP, se requiere conocer los montos, tasa de interés y efectos fiscales que cada una de las fuentes de financiamiento seleccionadas, por lo que vale la pena tomarse el tiempo necesario para analizar diferentes combinaciones de dichas fuentes y tomar la que proporcione la menor cifra. Ahora vemos un ejemplo práctico del CCPP. Supongamos que se tienen las siguientes fuentes de financiamiento disponibles para un proyecto, cuyo monto total a fondear es de 400, y cuya rentabilidad es del 11%. El préstamo con alguna institución crediticia por un monto de 200 a una tasa de interés anual del 15% y los intereses deducibles sobre el impuesto a la renta, cuya tasa es del 30%. El capital social representado por acciones comunes por un monto de 200 con derecho a pago de dividendos equivalente al 12% anual, los cuales no son deducibles del impuesto a la renta. En este cuadro se demuestran las dos fuentes de financiamiento, su monto individual, el que lo vemos aquí, con derecho a pago de dividendos y total, así como la proporción de cada una respecto del total, es decir, si el préstamo es de 200, entonces tenemos 200 sobre 400, que lo vemos aquí, que es igual al 50%. Lo mismo para el capital social. Los intereses que se paguen por el préstamo obtenido son deducibles del impuesto a la renta, por lo que se puede obtener un beneficio fiscal equivalente a la tasa del impuesto a la renta. Para el CCPP se considera el costo después del impuesto a la renta. Este costo después del impuesto a la renta se obtiene al multiplicar el 15% por 1 menos 30. El CCPP calculado equivale al 11.25%, lo cual es mayor a la rentabilidad del proyecto. Financieramente este no sería viable. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.